Bienvenidos a esta actividad organizada por la Coordinación de Estudios a Distancia. El propósito de este diseño UExpress es que tengamos sesiones para lograr la optimización rápida de las aulas para hacerlas más interactivas y mejor experiencia de usuario. La intención es que de esta manera podamos hacer llegar consejos, recomendaciones a los docentes que están participando dentro de las actividades virtuales. Esta actividad se llevará a cabo quincenalmente y el formato que hemos desarrollado es de asesoría abierta en vivo. El objetivo no es teórico, sino aplicar inmediatamente las sugerencias, los comentarios, las mejoras que se puedan detectar. ¿Cuáles son las formas en que se puede participar? Se está proponiendo que el docente que quiera postular su aula para que hagamos la revisión en vivo y hacer las recomendaciones para que se pueda ajustar a los establecidos en las normativas, así como cualquier mejora que les permita una mejor experiencia de usuario y así asegurar la atención y la dedicación de los estudiantes. También, si no quieren que se revise completamente su aula, pueden plantear alguna inquietud respecto a un cambio, una mejora que quiera hacer. Entonces puede informarnos de esa inquietud o el problema que tiene con su aula y nosotros pues pudiéramos indagar previamente antes de la sesión y informamos cuál es la sugerencia para atender esa inquietud. En caso de que en alguna de las sesiones no tengamos aulas postuladas para la revisión con suficiente antelación o una inquietud, tenemos una serie de temas importantes que pueden servir de manera general para ser aplicados en todas las aulas. El propósito es que podamos mejorar la calidad de nuestras aulas y que se cree un espacio de confianza y de interacción. También los profesores que tengan buenas prácticas que han desarrollado a través de este medio pueden expresarlo y darlo a conocer para que generemos una comunidad de aprendizaje. Para la sesión de hoy tenemos previsto, inicialmente vamos a revisar el aula de la profesora Dulce Evia, quien amablemente nos dio permiso para que pudiéramos hacer la revisión y hacer unos comentarios. La intención es que vamos a recorrer el aula haciendo algunos comentarios de mejora que pueden servir para cualquier otra aula. Y después Angie les va a hablar de los aspectos técnicos, de algunas mejoras posibles para editar el banner y los cintillos de las aulas virtuales. Posteriormente, el profesor Jaime les va a comentar algunos aspectos importantes sobre el rol del tutor dentro de la educación virtual. Entonces vamos a empezar con esa revisión. Muchas gracias por estar aquí. Este es el aula de la profesora Dulce Evia. La unidad curricular es efectividad personal. En primer lugar tenemos el banner con la identificación del aula que posteriormente Angie les comentará respecto a su contenido y su forma de editarlo. Encontramos una imagen que habla de bienvenida. Aquí se sugiere, según la normativa, que se coloque un video o un audio del docente en donde se presente la asignatura. También aquí vemos en este caso que la profesora tiene un enlace a una presentación que pudiera colocarse directamente debajo del banner principal. Después tenemos las normas de etiqueta en el ciberespacio. Es recomendable que ayudemos a crear esa cultura de cortesía dentro de los espacios virtuales. Por eso se sugiere en algunos casos que agreguen un video o alguna información que vaya educando a nuestros estudiantes y a nuestros participantes. Vamos a hablar específicamente del foro avisos para que podamos entender cuál es su utilidad y cuál es el propósito de su ubicación dentro del aula virtual. Este foro aviso tiene una característica importante y es que una vez que nosotros como docente coloquemos un aviso, este va a generar un correo electrónico para todas las personas que están matriculadas dentro del aula. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Simplemente añadir un nuevo tema, colocamos el asunto, la identificación del tema que queremos conversar y después agregamos en el recuadro de mensaje
toda la información que queremos hacer llegar a los estudiantes. Dentro de este foro los estudiantes no pueden contestar, solamente lo pueden leer y su fin es informativo. Por eso es importante que les indiquemos que deben revisarlo continuamente porque es la forma directa de comunicación dentro del aula virtual. Es cierto que a veces utilizamos otros medios instantáneos como el Telegram o el WhatsApp, pero este permite que quede la notificación formal dentro del aula. Aquí podemos ver que la profesora tiene las instrucciones respecto a para qué sirve, para qué se va a utilizar. Se indica que les va a llegar un correo a los estudiantes. Realmente parece muy bien elaborado. Una recomendación que yo puedo hacer es que en algunos casos se pudiera hacer más llamativo, más amigable, colocando una imagen junto a las instrucciones, y eso permitiría que mejore la apariencia de este foro. En este caso las instrucciones realmente están muy bien, están muy completas. La profesora informa que va a servir para enviar recordatorios de fecha de entrega, cambios en el cronograma, enlaces a recursos adicionales, anuncios. O sea, un uso completamente distinto, pero que sirve de medio para que el docente se comunique con el estudiante. Por eso es necesario recomendarle que lo haga. Para completar esto que les menciono, vamos a crear una tabla de una fila y dos columnas. En una de las columnas vamos a colocar las instrucciones que la profesora o el docente quiere entregar. Y para la otra vamos a buscar en alguno de los repositorios de imágenes una imagen que sea apropiada y la vamos a colocar junto a el texto dentro de la tabla. Voy a buscar la imagen y se las voy a agregar. Ya creo que todos sabemos cómo buscar imágenes. Hay distintos repositorios que podemos utilizar. Una vez que conseguimos la imagen, la vamos a pegar en el sitio que corresponda. Si la imagen queda muy grande o muy pequeña, simplemente hacemos el ajuste del tamaño para ubicarla. Esta configuración se puede cambiar. Aquí es importante decir que solo es decorativa para que él la mantenga a un lado. Aquí quedó muy pequeña, pero así como ajustamos para hacerla más pequeña, la podemos hacer más grande, y cuando presionemos guardar vamos a tener el texto y la imagen, que en este caso se puede ajustar para hacerla más adecuada al tamaño. De esa manera el foro de aviso puede quedar más llamativo para el estudiante. Vamos a regresar al cuerpo principal del aula. También se recomienda que no se hagan cambios en las etiquetas que se utilizan para identificar las distintas zonas dentro del aula y los tipos de recursos o actividades que existen. En este caso podemos ver que las etiquetas están intervenidas, o sea, el docente agregó algún comentario o algún texto, y eso obviamente que afecta la visual del aula. Uno de los aspectos importantes que se menciona en los lineamientos es que en el cuerpo principal del aula no deben colocarse textos grandes ni imágenes GIF animados que distraigan la atención de los estudiantes. Vamos a ver que en algunos casos, cuando se colocan descripciones, si ellas se marcan, aparecen en la parte visible, y eso pues no sigue lo establecido y funciona como distractor, que es la razón por la que se recomienda que no aparezca, excepto que sea una línea, nada más. Dentro del bloque general aparecen distintas zonas: zona de información, zona de comunicación, zona de reuniones, zona de descargas, que en los lineamientos se establece cuál es el contenido que debe aparecer en cada una de ellas. Aquí en la zona de descargas observamos que la etiqueta de zona de descarga está intervenida y hay un enlace al material que se va a descargar. Para colocar este material, lo recomendable es que se agregue enlace URL y allí se pega el enlace que direcciona al repositorio donde están guardados los materiales. Una vez que hemos visto el bloque general, vamos a los bloques de contenido.
En este caso observamos que inmediatamente después del cintillo del tema aparece un subtítulo y si seguimos revisando aparecen varias etiquetas de subtítulo que tratan de separar los distintos temas. Entre una etiqueta y otra está el material de apoyo, las actividades y las evaluaciones. Esto tal vez debería significar que se necesitan más bloques. Realmente el número de bloques de contenido que deben existir va a depender de la asignatura, pero lo que recomendamos es que se relacione con el número de temas que tiene la unidad curricular, cuidando de no sobrecargar el aula virtual. Vamos a observar un recurso libro que es uno de los mejores recursos, ya que permite agrupar una gran cantidad de información y presentarlo de forma dosificada en capítulos y subcapítulos si es necesario. Sí, quería acotar, tenía levantada la mano en cuanto Es a que no te veo. ajá, en cuanto a lo que está indicando usted de no sobrecargar el bloque central del aula virtual. Hay profes que utilizan los recursos como página, eh, demás recursos de etiqueta, qué sé yo, y marcan la opción que está debajo donde dice colocar el contenido, o sea, disponible. Y eso es lo que hace también que a veces se vea lo que está dentro de la página en el bloque central. Entonces es importante que no lo marquen para evitar esa sobrecarga visual allí. Sí, ahí donde dice muestra, ajá, eso, no es recomendable marcarlo porque entonces todo lo que escriban allí, instrucciones, se va a desplegar en el bloque central del aula y pues eso es lo que no deseamos, ¿no? Recordemos que la plataforma de nuestra universidad está configurada con bloques a ambos extremos, ¿sí? Por los laterales. Entonces, el bloque central no es recomendable en este tipo de materiales o de plataformas que el estudiante tenga que utilizar el scroll muchas veces para poder ver lo que quiere visualizar en ese punto. Gracias, Angie. Sí, efectivamente, como lo menciona Angie, esa es la razón por la que nosotros recomendamos mantener muy limpio el bloque central para que no sea visualmente desagradable y no genere estrés o confusión cuando los estudiantes estén buscando la información. Vamos a seguir conversando respecto al libro. Podemos observar cómo en este libro hay imágenes y hay videos y antes de cada video y antes de cada imagen hay una reseña, una explicación de qué es lo que se va a mostrar, cuál es el tema. En el caso del video, ese texto puede servir para motivar al estudiante a revisar ese material y que él sepa qué espera encontrar que le pueda ser útil. Podemos ver en la parte derecha la tabla de contenido, todos los capítulos y subcapítulos que tiene el libro. Es importante recordar que si nosotros vamos a construir un libro con base en información de un texto de diversas fuentes, tengamos cuidado de que no sea extremadamente complejo el material y muy grande. Este libro debería contener una reseña de temas obtenida de otras fuentes, las cuales deben referenciarse al final. En este caso vemos que hay bastante texto, se pudieron intercalar de alguna manera imágenes o diagramas que expliquen y se puede incluir un enlace a la fuente original en el caso de que un estudiante necesite revisar alguna información adicional y así se hace más variado para la lectura este libro. Continuando con los materiales que están disponibles en el aula, podemos ver que hay una sopa de letras. Esta es una muestra de cómo la gamificación puede incorporarse ayudando a hacer más interesante el estudio y el repaso de conocimientos. Observemos cómo hay instrucciones claras de qué es lo que se debe hacer, qué es lo que van a conseguir los estudiantes y al final podemos ver que esto es un recurso H5P que está disponible y puede desarrollarse en nuestra plataforma Moodle. Más adelante en otra sesión hablaremos al respecto. En adelante podemos ver, reitero la observación hecha al inicio, tenemos etiquetas con temas incorporadas dentro del bloque. Sería conveniente que se hiciera una revisión para ver
cuál es la mejor distribución, porque utilizando libros y otros recursos se pudiera mostrar la información sin generar esa cantidad de datos, tal vez agregando el número de bloques con base en otro criterio. Muchas gracias, profesora Dulce, por su apoyo al permitirnos revisar su aula y espero que les sean útiles las recomendaciones y estamos atentos para apoyarla en la mejora. Agrego algunos comentarios que menciona el profesor Jaime. Cuando nosotros abrimos el bloque que está a la izquierda, podemos ver un índice que permite la navegación directamente de un área, desde una zona del aula hasta la siguiente. Aquí podemos ver que todos están alineados a la izquierda. También se pudiera alinear dejando un margen, una sangría, que eso facilita la visual para conocer cuál es el bloque en el inicio y cuáles son cada uno de los temas que están internamente. Para eso simplemente vamos a la etiqueta, nombre de la etiqueta y introducimos el espacio que queremos que visualmente se aprecie en ese bloque de navegación. Otro aspecto que queremos mencionar es que nosotros como docentes tenemos la opción de cambiar el rol a estudiante para poder ver el aula tal como la van a apreciar los estudiantes. Sí. Permiso, profe. Perdón la interrupción. Que además es importante e indispensable que lo hagan. ¿Por qué? Porque muchas veces los profes ocultan cosas, mueven elementos dentro del aula y ellos no tienen, como están viéndolo desde su rol de profesor, creador del aula, pues ellos ven todos los elementos, ¿sí? Entonces, si ellos cambian a ese rol de estudiante, efectivamente van a ver qué es lo que los participantes o los alumnos que estén inscritos en esa aula virtual van a poder observar. A continuación, el ingeniero Angie Pérez nos va a conversar respecto a cómo modificar el banner principal y los cintillos del aula. En esta primera sesión, pues lo que o lo que decidimos tratar, como el caso que presentó la profesora Betty con el foro de novedades, es algo como muy inicial por ser la primera sesión y muy básico, ¿sí? Ya cuando vayamos avanzando en las sesiones, pues vamos a ir viendo de repente dudas que nos vayan planteando los participantes, cómo ejecuto a nivel técnico ciertas cosas dentro del aula, no sé cómo configurar una tarea, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero por hoy elegimos una de las preguntas que hacen más los profes cuando empiezan a editar o construir su aula virtual y es el cambio de los banners, ¿sí? Dejen perfecto. Yo tomé como ejemplo, no tomé el aula de la profe Dulce para no editar nada. Y bueno, esto es a modo, como les estaba diciendo, introductorio, ¿sí? Pero es una de las inquietudes que los profesores que nunca han tenido ningún contacto con la plataforma, que están nuevos, eh, hacen cuando solicitan asesorías, ¿sí? Entonces, bueno, esta es un aula que nosotros tenemos como quien dice estandarizada para poder replicar y que el aula arranque de cero y el profe la pueda empezar a editar con la fase de diseño que realizó en su guía didáctica. ¿Qué es lo primero que preguntan? No me gustan los colores, no quiero la imagen, no. O sea, ahí ya no podemos hacer nada porque es como la imagen institucional que se ha elegido desde el CETI para que tengan todas las aulas. Entonces, pues, este fue el diseño que se presentó, que aprobaron desde Vicerrectorado, pues este es el que vamos a utilizar. Así como en todas las instituciones nosotros nos ceñimos a ciertas normas, pues en la UNED no escapamos a esto, ¿no? Em, tenemos un banner o un cintillo principal, ¿sí? Donde debemos colocar el nombre del aula. Es importante también colocar la modalidad en la cual está aprobada el aula. Las modalidades virtuales, permítame por acá les muestro. Este documento que les estoy proyectando acá son los lineamientos aprobados para la clasificación de cada modalidad virtual. Acá tenemos la presencial con apoyo tecnológico, en la columna intermedia tenemos la modalidad mixta o e-learning y tenemos la completamente a distancia o e-learning. ¿Okay? Y este cuadro yo siempre mando a los profes, vayan a la página 9 de los lineamientos porque está el resumen de lo que están las páginas previas. Y lo que se presenta pues es un checklist donde decimos qué debe contener el aula virtual para estar
clasificada o catalogada dentro de estas modalidades. ¿Bien? Entonces, pues muy sencillo, ahí está el cuadrito resumido y pues según esté clasificada el aula, nosotros como coordinación siempre en el nombre largo le vamos a colocar una letra, un prefijo que identifica la clasificación que tiene el aula. Por ejemplo, si tiene una E que le precede al nombre largo, ejemplo, Química 1, ya sabemos que esa aula está clasificada como o se puede utilizar como e-learning, pero el profesor está en el derecho de elegir, bueno, yo el próximo semestre voy a dictar presencial, pero voy a utilizar el aula. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a colocar nuevamente el nombre del aula, acá en lo que les estoy marcando, el nombre del profe, el nombre, la fecha inicial, la fecha de finalización del periodo académico. Ah, bueno, acá está la modalidad, perdón, abajo. ¿Ok? Entonces, bueno, lo primero que debemos hacer, tener activa la edición para poder editar, poder modificar este banner o este cintillo y nos vamos a los tres puntitos que tenemos acá y editamos, seleccionamos la opción de editar. ¿Ok? Acá van a colocar el nombre, simplemente ya esto está estructurado, esto lo estructuró el Centro de Estudios de Teleinformática de la UNED y es muy importante familiarizarse con este editor que tenemos acá, ¿sí? Siempre, dependiendo de cómo lo tengamos configurado. En este caso, pues, este es el editor que yo tengo configurado. Despliegan la flechita que está hacia abajo y tenemos unas opciones que son muy parecidas a las que tenemos, por ejemplo, en un editor de texto básico como Word o cualquiera de los que vayamos a utilizar, ¿bien? Y bueno, tenemos opciones de edición de imagen, pero este formato que está ya aquí, que ya está predefinido, simplemente hacemos clic sobre las letras y lo que hacemos es modificar. Perdón, que se me fue por acá. Entonces acá lo que hacemos es simplemente para que no cambie ni el tipo de letra, ni el tamaño, ni nada, colocamos ejemplo Química 1, que es el que venimos, perdón, Química 1. Bien, nombre del profesor, fecha de inicio, fecha de finalización y la modalidad. Simplemente guardamos cambios y ya vamos a ver que los cambios se están presentando. Bien. Esta parte del bloque cero, bueno, lo que estaba comentando la profesora Betty, ya estas etiquetas están predefinidas, también las profes preguntan, ¿las puedo editar? No, esas son las etiquetas que están estandarizadas para nuestras aulas virtuales, ¿ok? Si queremos darle un toque visual diferente o particular a nuestras aulas, pues simplemente dentro del foro tal vez podemos colocar una imagen que sea de un tamaño discreto, que vaya relacionada con lo que le estamos colocando. Por ejemplo, en el foro de avisos podría ir como un tabloncito o lo que nosotros llamamos una cartelera de corcho, que es donde nos colocan presencialmente los avisos. Bueno, se podría colocar. Y también el tipo de imagen que vamos a colocar. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos dictando una lectiva a un octavo semestre de la universidad y le vamos a colocar imágenes como si fuese un público de niños de educación básica. ¿Bien? Entonces debemos tener especial cuidado en eso. Las etiquetas van a estar allí. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, en mi aula, en esta aula de Química 1, yo no voy a tener una zona de descarga, simplemente pincho los tres puntitos que están acá y lo oculto. De esto era lo que hablábamos hace un rato, dice acá ocultado a los estudiantes, pero a veces entre tantas cosas que escondemos y movemos, no sabemos en realidad qué ven nuestros estudiantes. Igual sucede cuando tenemos el aula, por ejemplo, de computación aplicada y tenemos tres secciones dentro de esa misma aula virtual, manejamos grupos, entonces a veces no sabemos qué tenemos oculto para un grupo y qué tenemos oculto para el otro. Entonces es importante hacer el cambio, como lo mostró el profesor, cambio rol a estudiante y efectivamente ver qué es lo que están observando nuestros alumnos. Bien. El segundo caso es, bueno, la estructuración, que eso se establece en los lineamientos, la estructuración del aula por temas, nunca por semanas, nunca por parciales. ¿Por qué? A veces los profesores dicen, pero es que yo lo quiero colocar así y me están poniendo una camisa de fuerza. Cuando nosotros les explicamos por qué es así, logran entender que no es ganas de fastidiar de nosotros, sino que la universidad pues tiene la particularidad de que la duración de los periodos académicos es muy variada. Ejemplo, a veces tenemos un semestre de 14 semanas, otro de 16, otro que se alarga a no sé cuántas semanas.
tenemos un periodo, también los periodos intensivos, los intrasemestrales, de todo. O sea, que aquí no podemos decir que esto es la semana 1, esto es la semana 2. ¿Por qué? Porque cuando al profe tiene estructurada su aula por semanas y lo llaman a dar un intensivo, pues se le va a volver la vida un caos, porque va a tener que empezar a cambiar todo eso a 4 semanas que dure el intensivo. ¿Vale? Entonces, eso es lo que en parte, pues muchas veces los profesores leen los lineamientos y dicen, no, es que me quieren poner, me quieren obligar a hacer las cosas como ellos quieren, pero pues todo lo que está establecido acá tiene un trasfondo que se ha evaluado y que se ha definido por qué debe ser así. ¿Ok? Entonces, bueno, siempre estructurados el aula por temas. Igual, bueno, tenemos las 3 etiquetas internas, que es la de material de apoyo, la de actividades y la de evaluación. Actividades, entiéndase, son las actividades formativas, como la que mostró la profesora Betty hace un rato en el aula de la profesora Dulce. Bien, pero como ahora estamos hablando del aspecto gráfico, entonces vamos a ingresar por acá en los 3 puntitos nuevamente. Vamos a seleccionar la opción editar tema. Bien, yo puedo personalizar lo que dice acá en la parte de arriba. Normalmente dice tema 1. Ustedes pueden colocar lo que deseen allí. Eh, tema introductorio, por ejemplo, como para ejemplificar. Y bueno, aquí si ustedes ven, se repite el editor del que les hablaba hace un rato. Bien, si lo desplegamos, vemos las opciones completas. Acá están las opciones completas. Y tenemos una muy importante que vamos a utilizar mucho, ya la imagen está insertada allí, es esta que está acá, última, identificada con un signo de menor mayor, signo matemático menor mayor, con un slash en el medio. Bien, eso lo que representa es que ahí hay un código HTML. ¿Que tengo que saber y hacer un curso de HTML para poder editar esto? No. O sea, simplemente si presionamos acá vemos cómo se genera el código HTML sin yo tener necesidad de hacer nada. ¿Qué es lo que yo voy a buscar? Los espacios en blanco. Y en los espacios en blanco yo simplemente lo que voy a colocar es, no sé, la materia, por ejemplo, si es algo de química. Bien. Ah, bueno, yo lo escribí aquí, pero entonces, ¿cómo rayos vuelvo a ver lo que edité? Pues simplemente vuelvo a hacer clic en el botón de mi editor para volver al editor normal y fíjense que ya tengo el contenido allí. ¿Ok? Entonces, sin ningún problema, ahí yo puedo agregar todo lo que, el nombre completo que va a llevar el banner o cintillo identificador de ese tema. Si guardamos cambios, pues vamos a ver, fíjense que acá lo que yo cambié por el lado de allá, igual lo puedo editar haciendo clic sobre el icono del lapicito, que es el icono, es como la representación universal de la edición. Puedo hacer clic sobre él y puedo cambiar. Estos son los cambios que efectuamos, ¿ok? Cuéntenos, profe Jaime. Sigo, bueno, señor. Volver a editar, ¿ok? Vamos a volver a editar tema. Bien, tenemos la opción de seleccionar el texto que ya colocamos y en el editor simplemente pues podemos o darle un formato como el tipo negrita o podemos cambiar el tamaño del texto, ¿sí? No es recomendable, ojo con lo que voy a decir. Muchas veces nosotros, por ejemplo, colocamos este nombre o este nombre en sí del tema y dentro del contenido del aula virtual nombramos algún recurso exactamente igual. Por ejemplo, yo tengo un PDF que se llama La materia, ¿sí? Si el nombre es exactamente igual, automáticamente el sitio o la plataforma va a generar el hipervínculo. Y cuando se generan hipervínculos dentro de la configuración del tema de la plataforma, los vínculos están con un formato de que la letra sea azul. Entonces, a veces los profesores dicen, se me perdió el título del banner. No, es que tengo un recurso o una actividad que tiene el nombre exactamente como el que yo coloqué acá
y pues lo que va a generar eso es que se genera el hipervínculo y por tanto no se ve, ¿ok? Ah, bueno, fíjense, acá cambié, ya se ve un poquito más grande, ¿bien? Ya se ve más grande. El color del texto, pues no lo vamos a cambiar porque el diseño está así tal cual. ¿Qué podemos personalizar y qué está permitido dentro de los lineamientos? El banner principal no lo podemos cambiar. Voy a salirme de acá para que lo vean. Quitar esta imagencita porque pues no les agrada y desean personalizar colocando una imagen. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo que debemos hacer como creadores o desarrolladores de nuestra aula es descargar la imagen tal como la tengo aquí y abrirla en cualquier editor de imagen. En este caso yo estoy utilizando el, el Pixlr, que es un editor en línea gratuito. Y pues lo que podemos utilizar también, que eso sería otro curso, creo que tenemos unos videos dentro del playlist de la coordinación que explica cómo utilizar este editor de imágenes y nosotros podemos agregarle bien sea texto o bien sea otros elementos que estén dentro de la galería del propio editor de imágenes o añadir un archivo. Por ejemplo, le quiero añadir esta computadora a mi banner, ¿sí? Donde la desee colocar, utilizo mi editor, guardo esta imagen y me voy al aula. Ah, bueno, ya por fin reaccionó. Entonces, mire, estos cintillos de cada tema son los que podemos editar, que es el que estamos trabajando aquí en el editor de imágenes. El de arriba, el principal, ese banner queda tal cual. Lo único que, repito, vamos a editar es el nombre de la materia, el nombre del profesor, la fecha, perdón, de inicio y fin del periodo académico y la modalidad en la cual yo la voy a dictar, que repito, no tiene que ser la misma que va a aparecer en el prefijo acá. Puede ser inferior más no superior. Por ejemplo, yo tengo mi aula aprobada para que sea utilizada como PAT o presencial con apoyo tecnológico, obviamente no puedo dictar mi asignatura en modo completamente virtual, ¿vale? Entonces, la letra que está acá, que es la que nosotros definimos cuando reclasificamos el aula, la modalidad debe ser inferior a la aprobada acá, ¿bien? Entonces, si ya hemos guardado la imagen que editamos acá, ¿bien? Nos vamos nuevamente a editar el tema, ¿sí? Y lo que podemos hacer es, si lo hacemos por el editor S, insertamos una imagen desde acá, buscamos la imagen donde la tengamos guardada. Esto siempre se los digo a las personas que están aprendiendo. Si nosotros hemos enviado un correo electrónico con un archivo adjunto, esta parte es completamente repetitiva. Entonces simplemente presionamos el botón de examinar, ubicamos el archivo donde lo tengamos guardado. Yo en este caso pues no lo voy a hacer porque esta aula es la de replicar, la de hacer copias. Ahorita tengo que volverla a colocar como estaba y simplemente subimos el archivo se va a sustituir por el que tiene, el que editamos acá, que es el que tiene la computadora, el texto, lo que el profesor le haya colocado, y lo guardamos. Los tamaños de los banners que el profe Jaime hacía la acotación, ¿sí? Es importante mantener esos tamaños, ¿por qué? Ahorita les explico cuando vaya al bloque central del aula. Siempre ya están definidos, en este caso para los cintillos internos de cada tema, de 1000 por 122 píxeles, ¿ok? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es sustituir la imagen que hemos editado, así tal cual, presionamos examinar, buscamos la imagen, la subimos, la guardamos y ya quedaría lista nuestra imagen, ¿ok? Les voy a mostrar el caso de un aula de un profesor al cual yo le ayudé a editar esos banners para que ustedes vean más o menos lo que se puede hacer. Del tamaño que tenemos por decir, o agregar a lo que estaba diciendo la profesora Betty hace un rato, es que hay profesores que dicen, yo quiero ese banner más grande y resulta que es que el profesor está utilizando una resolución en su computador eh, pequeña, como la que van a ver ahorita en mi computadora, o en mi pantalla. Ok, entonces acá, veamos, fíjense. A mí se me ve el banner cortito. ¿Por qué? Porque yo tengo una resolución de pantalla para que los elementos que yo vea gráficos pues se vean pequeñitos, ¿sí?
¿Qué sucede? Que si un estudiante entra en su casa, entra en el laboratorio de la universidad al aula virtual y la pantalla tiene una resolución muy grande, pues las cosas o los elementos del aula se van a ver cortados. ¿Por qué? Porque como la estructura de nuestra plataforma tiene los bloques laterales, pues él siempre le va a dar el espacio necesario a esos bloques. No importa si corta lo que está en el bloque central. Entonces, ya estos tamaños están definidos. Bien, los tamaños no los modifiquemos. ¿Qué podemos cambiar? Repito, en el banner central, los elementos que están acá y en los banners internos, pues, lo que acabamos de ver, bien sea que le agreguemos con un editor de imagen cualquier elemento gráfico o texto o lo que podemos modificar por el editor. Si el profesor Jaime o la profesora Betty tienen algo que agregar mientras busco el aula, que voy a mostrar que es un caso exitoso de edición de cintillos o de banner, pues los dejo ahí al mando. Sí, señora. De hecho, en los lineamientos ahí está especificado que no deben. Bueno, fíjense acá hay un caso para ejemplificar lo que le estamos diciendo de los elementos ocultos al estudiante dentro del aula. Fíjense, el profesor tiene las reuniones virtuales del periodo académico anterior, los tiene ocultos y eso hace que para el profesor se vea cargado. Pero si ahorita cambiamos el rol al estudiante, vamos a ver que nada de esto se va a ver. O sea, el estudiante no va a tener que bajar el scroll hasta que se le acabe la vida a él, ¿ok? Fíjense, esta edición de los banners era lo que les comentaba. Es algo muy sobrio, la imagen tiene que ver con lo que corresponde al tema, con lo que corresponde al aula. No son GIF animados que sean elementos distractores, simplemente es una imagen que es muy alusiva a lo que va a manejar él en ese momento, en ese tema y todos los elementos, le da un poquito más de color sin salirnos de algo completamente escandaloso y fuera de lo que tiene los elementos que tiene que llevar el diseño visual del aula, ¿ok? Si yo cambio mi rol al rol del estudiante, un poquito demorado, pero bueno. Fíjense que todos los ocultos que teníamos allí, pues no aparecen, ¿sí? Y bueno, ahí podemos observar cómo está estructurada el aula del profesor. ¿Ok? Pues en líneas generales creo que a efectos de esta primera sesión, pues a nivel técnico de modificaciones dentro del aula, pues yo creo que podemos dar por finalizado, profesora, esta parte. Gracias, Angie. Vamos a Vale. escuchar al profesor Jaime que nos va a hablar respecto al rol del tutor. El doctor Manuel Area, en un artículo sobre la educación virtual, menciona 3 tareas o grupos de tareas principales para el tutor virtual. Una de ellas es la preparación de los materiales. Pueden ser propios o en combinación con objetos encontrados en las redes o preparados por otras personas dentro del entorno de la institución o fuera de ella. El segundo es el servir de curador de contenidos. Esto es que durante su preparación él va a encontrar documentos que pueden ser del interés tanto de sus alumnos como de sus colegas. Y esa labor la debe cumplir también el docente virtual. Y la tercera es dinamizador de la participación de todos en el aula virtual. Estas 3 grandes tareas se pueden dividir en muchas más. Y en el día de hoy voy a mencionar solamente aquellas que tienen que ver con la participación de los diferentes entes que componen el aula virtual. En la presencialidad se trata de evitar el diálogo con la excusa de que no hay tiempo para eso. Entonces, la comunicación en el aula presencial es muy disminuida entre colegas, entre compañeros de clase y entre los estudiantes y el profesor. Por otra parte, en la virtualidad se propicia el diálogo, se busca que haya la mayor participación posible y que participen todos, no solamente el profesor hacia los estudiantes, sino que sean entre estos y el profesor y entre compañeros, para facilitar el aprendizaje y
y colaborar en la creación de una comunidad. Otro tipo de situación en que va a participar el docente como tutor es en crear espacios de comunicación, justamente esa comunicación que veníamos hablando, creando foros, logrando que en las diferentes actividades que tiene el aula virtual haya la participación de más de uno de los participantes cada vez que se trabaje en comunidad. Y dentro de eso, pues nosotros podemos mencionar que en algunas aulas se establece lo que se conoce como un foro social, que en donde no se tratan temas de contenido del curso, sino cosas que puedan ser de interés general, del deporte, las aficiones, los intereses académicos, pero no del curso expresamente, los intereses profesionales para los cuales está capacitando y muchas cosas más. Su gusto por los, ya mencionamos los deportes, por la comida, por la música, etc. Eso con el fin de que se vaya creando una comunidad social y que a su vez se convierta en una comunidad de aprendizaje. Uno de los problemas que suceden en la virtualidad es que puede haber aburrimiento, soledad y aislamiento de parte de algunos estudiantes. Y eso se debe a que las aulas no son tan llamativas, por una parte, y por la otra, a que el estudiante no ha tenido la capacitación para manejar su tiempo y aprender de manera autónoma. Eso no quiere decir en soledad, sino puede ser en compañía, pero él es el que decide cuándo y cómo va a estudiar. Entonces ahí está también otro de los papeles del tutor, que es tratar de detectar esos momentos de aburrimiento o de soledad, y eso lo puedes hacer a través del seguimiento de la plataforma. Por otra parte, el tutor tiene que tutorizar, justamente ese es su rol, las actividades, las participaciones de los alumnos, dándoles alimentación, reforzándolo positivamente cuando se hagan las cosas bien. También hay que establecer espacios para resolver dudas, como ya lo mencionamos en algún momento cuando estamos hablando de cómo está constituida el aula virtual. Hay un espacio para las dudas, que puede ser un foro, y el tutor, cuando establece un foro, pues tiene que fungir como moderador, no participante directo, sino moderador, puesto que no se quiere que el tutor fije una posición frente a un tema de debate, porque eso puede darle un sesgo a la discusión, pero sí moderarlo, de tal manera de promover la participación de todos, animarlos a que participen, plantear vías para que se genere se amplíe la discusión y así sucesivamente. Bueno, en el aula virtual se trata pues de que haya una comunidad con mucho diálogo, con mucha participación, que se logre crear una amistad entre los participantes, de tal manera que no vaya a haber problemas entre ellos. Sin embargo es difícil eliminar todo tipo de problemas, y es una labor del tutor entonces detectar esos problemas de manera oportuna y así evitar que esas dificultades puedan incidir en el rendimiento de los participantes. Bueno, por hoy vamos a dejar hasta aquí, sabiendo pues que hay muchas cosas más que el tutor tiene que hacer, dividiendo esas 3 ideas iniciales de preparar materiales, de hacer divulgación de hallazgos y de dinamizar la participación. Hay muchas componentes de esas 3 áreas cuya labor es muy importante por parte del tutor y que veremos oportunamente más adelante. Gracias. Y de esta manera terminamos nuestra primera sesión de diseño Express. Muchas gracias a la profesora Dulce, a la profesora Ruth, al profesor Torres por su asistencia.
Esperamos que nos ayuden a difundir esta actividad para que en la próxima sesión, que será el 21 de octubre, podamos tener una mayor participación, ya sea a través de la postulación de aulas o planteamiento de alguna situación a resolver, sino simplemente para compartir información dentro de esta comunidad de aprendizaje. Muchas gracias a todos. También gracias, profesor Jaime, Angie, Joaquín, Hugo, por estar atentos y estar participando.